Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por La Cuarta Estación. Hola, buenas tardes para todos los televidentes y oyentes que nos sintonizan a esta hora en La Cuarta Estación, el medio comunitario en donde todas las historias cuentan. Bienvenidos a un programa más de Eco 4. Mi nombre es Steven Gómez y tengo el placer de saludarlos. En la locución me acompaña el día de hoy Andrés Manrique. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes ya, mire. Un viernes sabroso para compartir aquí con todos los oyentes. En este caso, gracias por invitarme a este Eco 4, un programa y un tema bastante especial que vamos a tener el día de hoy sobre ruido, precisamente porque muchas veces, Steven, te cuento, pues la gente no lo ve como si fuera una contaminación y resulta que muchas veces hay un daño ahí que nos estamos haciendo con tanto ruido que hay en muchos lugares específicos de la comuna. Inclusive ya lo que son muchos bares y todos estos sitios que pues no nos damos cuenta, pero aquí precisamente vamos a tener dos profesionales para eso, Steven. Por eso, de una vez le cuento los profesionales que vamos a tener. Mire, nos acompaña en este capítulo número 38 de Eco 4. Por aquí tenemos a Luis Esteban Gómez Cadavid, director de Ingeniería de Sonido en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, profesional con experiencia en el diagnóstico y modelación de ruido urbano, coordinador de servicios de diagnóstico del ruido ambiental, vibraciones y modelación de ruido, aire y olores ofensivos entre 2015 y 2018. Participó en 2019 en la actualización de los mapas de ruido de 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Así que de una vez vamos a saludar a Luis. Luis, buenas tardes, bienvenido a Eco 4 de La Cuarta Estación. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, pues mi nombre es Luis Esteban, soy director actualmente del programa de Ingeniería de Sonido. La idea es explicarles el día de hoy sobre esa temática del ruido, pues que es algo que hay que tener en cuenta, que es bastante importante y que yo sé que les va a interesar mucho. Hay muchos mitos al respecto y aquí la idea es eso, aclarar un poco las cosas y que todos pues hablemos con el mismo idioma y que seamos más conscientes de lo que es el tema de ruido ambiental en la ciudad. Muy bien, y también nos acompaña Steven y televidentes y seguidores de La Cuarta Estación, Víctor Alfonso Palacio Giraldo, director principal de Ecoacústica, una empresa dedicada a la arquitectura e ingeniería acústica, trabajando problemas de ruido de forma integral. Él también es ingeniero de sonido de la Universidad San Buenaventura, Medellín, y máster en acústica arquitectónica y medioambiental. Así que también demos la bienvenida a Víctor Palacio. Víctor, bienvenido aquí a La Cuarta Estación y a Eco 4. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por prestar este espacio para hablar de un tema que me parece bastante importante para la sociedad, ya que justamente ahora que lo mencionabas, hay muchas personas que desconocen completamente del factor ruido y cómo nos afecta y bueno, pues estamos apoyando en esta transmisión. Por un lado, la parte técnica al compañero Esteban, la parte pues, educacional y nosotros apoyando en la parte como tal, industrial como tal, para que las personas puedan tener entender un poco más sobre esta problemática y cómo se pueda tratar.
Muy bien, Víctor. Y así, Steven, con este aperitivo que ya de una vez la gente más o menos sabe de qué vamos a conversar. ¿Qué te parece si vamos de una vez entonces con la primera sección? Pero antes vamos a recordarles a las personas cómo pueden participar en este programa, ¿cierto? ¿A través de qué? ¿Del chat? ¿O cómo pueden participar, Steven? Claro que sí, Manrique, y bueno, como ustedes lo decían hace un momento, la contaminación acústica es un problema ambiental que se produce a partir del ruido y que causa afectación en la salud de las personas y daño en el ecosistema. Y Medellín es una ciudad en donde esta actividad posee altos niveles de contaminación acústica, resultando una problemática igual de peligrosa a la contaminación aérea. Entonces, bueno, este programa es para que todas las personas que no estemos enteradas de esta problemática que tenemos actualmente en la ciudad de Medellín, aclaren sus dudas y también en los comentarios dejen sus preguntas para que a medida del transcurso del programa vayamos resolviendo todas sus dudas. Bueno, entonces, Claro que bueno, sí. un momento, Manrique, y a nuestros invitados para que pasemos a nuestra primera sesión llamada El Momento de... Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Muy bien, de esta manera estamos iniciando este capítulo. Vamos a repetir por aquí el nombre. Aprendamos sobre ruido y contaminación acústica, una problemática sigilosa en la ciudad de Medellín. Y bueno, en este primer fragmento del programa vamos a hablar netamente de qué es la contaminación acústica y cómo se presenta, ¿cierto? Dado que uno de los tipos de contaminación característicos de las zonas urbanas y que posee pues varios efectos para la salud en general. Así que bueno, vamos entonces a empezar ahí con esta parte precisamente, dado pues que el ruido es una problemática ambiental que las personas suelen desconocer o ignorar. ¿Cómo se entiende la contaminación acústica? ¿De qué se trata? Y vamos a empezar entonces con Víctor. Listo, claro que sí, mira. La contaminación acústica básicamente se trata de la presencia de sonido no deseado que genera molestia o puede generar nocividad para la salud auditiva de las personas. Este riesgo pues básicamente es un fenómeno que sí afecta demasiado a las personas y como tal al ambiente, tanto subjetivamente y de manera objetiva. Muy bien, Steven. Bueno, por parte de Luis Esteban, quisiera que nos contaras desde su punto de vista cómo se entiende la contaminación acústica y también de qué se trata para complementar lo que acaba de decir Víctor, por favor. Sí, claro, como lo decía Víctor, pues prácticamente es la presencia de ruido, la presencia de ruido sobre las personas sensibles o un receptor sensible, ¿cierto? Hay que tener en cuenta algo, y es que muchas veces uno cree que contaminación acústica se puede asemejar al tema de contaminación del aire, ¿cierto? Entonces uno pensaría que nada más por tener esa variable física de los material particulado, ¿cierto? Cuando hablamos de aire en el medio, uno creería que la contaminación acústica entonces es cuando tenemos mucho ruido o muchos sonidos en el ambiente, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que cuando hablamos de contaminación acústica hablamos es sobre el receptor, ¿cierto? Yo puedo tener mucho ruido en una zona donde hay mucho tráfico vehicular, pero si específicamente no tengo receptores sensibles como personas en ese lugar, pues no se estaría como considerando como contaminación acústica, ¿cierto? Tendríamos que mirar es en el receptor, siempre sobre el receptor, las personas que están afectadas, que a la larga pues genera molestia y puede generar efectos psicológicos y fisiológicos sobre la salud. Claro, Luis. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué ruidos son considerados, pues, que se consideran que contaminan el ambiente y cuáles no? Listo, las fuentes que generalmente se entienden como agentes del ruido ambiental altamente contaminantes son las fuentes que están relacionadas al tráfico vehicular, ¿cierto? El tráfico vehicular es una de las fuentes que más energía generan al ambiente y que puede afectar a más personas, ¿cierto? Porque digamos que por la consolidación urbana o por cómo está conformado un barrio, todos estamos expuestos a una vía cercana, y
específicamente ese ruido trasciende hacia nuestras viviendas y en cierta medida pues nos está afectando, ¿cierto? Entonces, la gente que más contamina pues en ese sentido sería el tráfico vehicular. Luego también tenemos otros agentes del ruido ambiental pues que también afectan bastante, que son el ruido industrial, el ruido generado por otras fuentes, como es el tráfico ferroviario. En este caso pues en Medellín sería el sistema metro, el tráfico aeronáutico, ¿cierto? Que sería el ruido que genera la actividad aeroportuaria aquí en el Olaya, ¿cierto? Y en general son como esas las fuentes un poquitico más perjudiciales, ¿cierto? Y ya estaríamos hablando de otro tipo de fuentes que son las que generan molestia, que son de corto plazo, que son las fuentes de ocio, ¿cierto? Cuando estamos en lugares de ocio o zonas muy comerciales que pueden estar afectando a la población. Así es, Luis Esteban, como tú le decías, y es que también las actividades humanas diarias son las que afectan esta problemática y también el emplazamiento de actividades industriales. Bueno, continuando con esta sesión Momento Verde, queremos preguntarle a Víctor cuáles son los niveles adecuados de ruido en la ciudad en general. Bueno, hablando de los sonidos adecuados que deban percibir las personas, que tal como lo decía el compañero Esteban, hablamos de contaminaciones cuando afecta como tal al receptor. Pues acá hay que mirar un poco cómo hacer ese análisis, ¿cierto? Es una vez estando en el ambiente y otra es cómo nos afecta al interior de las viviendas, ¿cierto? Entonces nos afectan a todos de diferentes formas. Si vamos a mirar de pronto algunas recomendaciones internacionales, la OMS, esto, pues nos especifica que al interior de viviendas debemos de tener alrededor de niveles de 33 decibeles en horario nocturno, siendo muy restrictivos, y se especifica que estar sometidos a niveles por encima de 65 decibeles en ambiente exterior, pues también ya suele ser algo muy nocivo. Para las personas que se encuentran trabajando diariamente en el ambiente exterior debido a fuentes, pues a la presencia de esas fuentes vehiculares, que es la principal fuente medioambiental, pues encontramos una gran exposición, y ya que es la principal fuente de ruido en todos los emplazamientos grandes, ¿cierto? En las ciudades. Entonces, cuando hablamos de esos niveles de ruido, básicamente es eso, tratar de recomendaciones, de no exceder esos 65 decibeles, que es muy difícil de lograrlo como tal en las ciudades debido a todas estas fuentes que mencionó el compañero Esteban, ya sean industriales, aeronáuticas, ferroviarias, incluso actividades de trabajos en vías, ¿cierto? Que, por ejemplo, el sector de Aranjuez en este momento está lleno de trabajos por parte de acueductos, entonces sentir esos taladros, maquinaria pesada, eso está generando un fuerte impacto sobre la comunidad que a la vez afecta como tal la concentración, ya que todo el mundo incluso estamos en este momento en temas de teletrabajo, entonces está afectando muchas veces esas actividades. Entonces ahí hablamos cuando se genera esa contaminación y está afectando como tal a esas viviendas y como tal a las personas al interior de ellas. Entonces, hablar como tal de recomendaciones o de niveles adecuados en Medellín es muy complicado lograrlo, ¿cierto? Debido a que tenemos algunas falencias como tal normativas, pero debemos, la ciudadanía como tal, estos espacios como tal, debemos de quejarnos un poco y generar esa conciencia frente al ruido para lograr tener una normativa que, digamos que los habitantes de Medellín merecemos tener unos niveles de ruido específicos que pues, nos pueda servir para nosotros en nuestro diario vivir. Pero básicamente esas son como las recomendaciones que hay a nivel internacional, no sobrepasar esos 65 decibeles como tal. Víctor y Luis, pero en estos momentos me surge una pregunta precisamente ya dada esa respuesta, porque hablando específicamente, por ejemplo, de lugares, hay lugares que son muy amplios y lugares que son muy cerrados. Eso no varía según, por ejemplo, el lugar, porque, por ejemplo, si yo voy a un sitio donde veo que los parlantes, estamos hablando ya de sitios como discotecas, bares, ¿cierto? Y los parlantes están más pegados, el techo está más pegado, ¿cierto? Y por ser cerrado, de pronto ahí no varía un poco lo de los decibeles.
Sí, realmente varía demasiado. O sea, estar en recintos cerrados y más que todo los jóvenes hoy en día que les gusta estar escuchando mucho música, altos volúmenes, realmente son lugares que hemos logrado incluso medir de hasta 80, 90 decibeles, en algunos sitios hasta 102 decibeles, y eso ya son niveles muy nocivos para la salud auditiva. Ya cuando hablamos del ambiente exterior y cuando se está extendiendo hacia focos, personas que viven al interior de las viviendas y que este ruido se filtra como tal a las viviendas, pues ya estamos hablando como tal de esa molestia, e incluso hemos logrado medir de hasta 45 o 60 decibeles en horario nocturno, que para conciliar el sueño suelen ser niveles bastante problemáticos. Entonces, mientras más alto el nivel de ruido, debemos de tener un menor tiempo como tal de exposición, ya que se vuelve bastante nocivo para nuestros oídos. Exacto, ahí hay que hacer una aclaración, y es precisamente eso que dice Víctor ahí al final. Y es que aquí cuando hablamos de qué tanto está perjudicando en la salud del ruido en las personas, tenemos que tener en cuenta dos variables, y es el nivel de ruido, la intensidad y el tiempo de exposición. Entonces yo podría estar expuesto, literalmente podría estar expuesto a 100 decibeles en un, pues no sé, al frente de en un concierto, puede ser al frente de una cabina de estas, pues que generan grandes niveles de presión. Pero si el tiempo de exposición es corto, digamos que no estaríamos perjudicándonos en cierta medida, ¿cierto? Lo peligroso es cuando yo estoy expuesto a niveles que ya están estudiados, que pueden ser perjudiciales para la salud en un periodo de tiempo bastante prolongado, por decirlo todo el día. Una persona que se mueve en el tráfico vehicular todo el día en la ciudad, ¿cierto? Una persona que maneje taxi o una persona que esté siempre todo el día inmerso en el tráfico vehicular, que es una de las fuentes que más genera ruido, estaríamos por encima de los 80 decibeles, podría ser. Y el peligro es que ese ruido no va a ser molesto para él, porque es algo que es normal, ¿cierto? Ahí es cuando decimos que ese es el peligro del ruido, que lo dicen ustedes en el título, de que es un contaminante pues que es silencioso, pues entre comillas dicen eso, pero es precisamente porque como no genera molestia y vos estás expuesto, pues a la larga te puede generar un problema de salud, ¿cierto? Pero es a la larga. El ruido en ese momento no te va a matar, no te va a hacer nada, de hecho el ruido no mata, ¿cierto? El ruido no te va a traer esa afectación en la salud, sino a tiempos más prolongados y a mucho tiempo, ¿cierto? A un periodo de largo tiempo. Exacto. Entonces es eso. Cuando hay una serie de relaciones, entonces cuando tenemos mucha intensidad podemos estar expuestos a menos tiempo, el oído pues tiene periodos de descanso, etcétera. Todo eso influye, ¿cierto? Es como lo que... Incluso con enfermedades, porque hay incluso estudios epidemiológicos, dicen que estar sometidos a niveles por encima, niveles de ruido vehicular por encima de los 65 decibeles, aumenta el riesgo en un 30% de sufrir o de padecer diabetes tipo 2 en las personas. Estudios epidemiológicos realizados en europeos, ¿cierto? Y esa exposición como tal va a influir mucho en esa nocividad para las personas, ya sean riesgos cardiovasculares, otro tipo de enfermedades como tal. Incluso hasta para las mamás que tienen bebés, eso también influye como tal en ese perjuicio para ese bebé que está a punto de nacer, y esto es como tal esa nocividad. Bueno, así es como ustedes lo decían, esta problemática afecta cada día más y más la salud y no lo notamos hasta que realmente ya estamos afectados verdaderamente por esto. Entonces, para resolver un poco la duda de los televidentes y de las personas que se conecten después a esta transmisión en vivo de Facebook Live, ¿cómo hace una persona para saber cualquier ruido lo afecta? Víctor, por favor, si me respondes esa pregunta. Bueno, el primer termómetro para que una persona sienta que el ruido le está afectando es el molestia. Si estás en tu vivienda, como tal, siempre hablamos desde receptor, como decía Esteban, contaminación. La contaminación siempre se evalúa sobre el receptor. El primer termómetro es esa molestia. Si yo no puedo concentrarme, no puedo conciliar el sueño, si tengo soy irritable como tal y siento dolor de cabeza debido a esa molestia por ruido, ya podemos empezar a hablar como tal de que hay presencia por ruido y esa nocividad como tal para la persona, ¿cierto?
Pero también hay otros componentes objetivos, que es la realización como de mediciones, es decir, saber cuál es el nivel de ruido que se mide en decibeles mediante un equipo que es el sonómetro, y conocer cuál es ese nivel de ruido al que estamos expuestos, ¿cierto? Entonces, de pronto en bares que ya se está implementando, algunos bares ya tienen un termómetro de decibeles al final donde dicen 73 decibeles. Entonces, algunos ya le bajan un poco al tema de ruido, con el fin de ya mirarlo por un tema normativo, ¿cierto? Que no los vayan a sancionar, y por otro tema simplemente de ruido al interior, por capacitaciones justamente que ha hecho el área metropolitana con algunas discotecas y esto. Entonces eso es como un primer termómetro que pueden tener las personas, como tal, para saber si hay presencia de ruido en sus ambientes. Listo, Víctor. Bueno, damos paso para aclarar dudas de las personas que están conectadas en este momento a través de nuestro Facebook Live. Por aquí nos escribe Sandra Ocampo esta pregunta y nos dice: ¿en Colombia hay leyes específicas que regulen el exceso de ruido? De pronto alguno de ustedes dos me puede responder esto, por favor. Sí, así es. De hecho, la normativa nacional que tenemos ahora vigente es la resolución 0627 del Ministerio de Ambiente del año 2006. Es la resolución que me dice cuánto deben ser los niveles de ruido permisibles según el tipo de sector o subsector en el que estemos inmersos. Me dice cuánto es el límite de ruido permisible para emisión de ruido, o sea, cuánto debe emitir una fuente al ambiente, y cuánto deben ser los niveles de ruido ambiental en ese tipo de sector, ¿cierto? Entiendas en los sectores y subsectores como zonas residenciales, zonas altamente sensibles al ruido, como puede ser hospitales, lugares donde se dedican a la educación, al descanso, zonas industriales, zonas de comercio, zonas de oficinas, zonas rurales, ¿cierto? También en los límites permisibles. Y estas normas pues están basadas en todas estas recomendaciones a nivel internacional y establecen esos límites conforme a eso, ¿cierto? Esa es la resolución vigente, digamos que desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista de salud, estamos ya con la resolución 8321, ¿cierto? Que pues me dice unos niveles de ruido también permisibles. Incluso me trata en un artículo, en un apartado, trata sobre cómo debe ser el nivel de ruido al interior, al interior de las viviendas, ¿cierto? Entonces es un procedimiento pues que ya se especifica, pero bueno, ya son normas que para la verdad están un poco ya viejas, están un poco ya para cambio, entonces, pero es la normativa que está vigente, ¿cierto? Está vigente en estos momentos, es la que se debe aplicar, es la que se debe, digamos, respetar cuando se esté trabajando o haciendo un diagnóstico de ruido en alguna fuente o en algún sector. Sí, de hecho, lo que comenta el compañero Esteban, pues la verdad hemos tenido incluso, y él también lo ha tenido, realmente cuando pues, las personas nos dedicamos a realizar mediciones y evaluaciones, vemos pues, la dificultad como tal para cuantificar la molestia en receptores. Es una normativa como tal del 2006 y está enfocada solamente en medir la emisión como tal de la fuente, es decir, saber cuánto emite cierto emisor, cierta fuente de ruido, pero no está muy enfocada a lo que comentamos ahora respecto a la contaminación acústica que debe ser el receptor. Es decir, no nos especifican cuál es el nivel de ruido que debe llegar, por ejemplo, a la fachada de una vivienda, ¿cierto? O cuál es el nivel de ruido que debe haber específicamente al interior de una vivienda. A pesar de que está el 8321, el 8321 también esa es una norma del 83, que también ya no nos facilita mucho nuestra labor para cuantificar como tal esa molestia debido a sonidos exteriores como tal. Bueno. Víctor, ahorita nos estaba hablando un poco que uno de los casos que se está dando más de contaminación era, por ejemplo, la construcción, que están ahí arreglando las calles y todo esto, ¿cierto? Este es uno, pero ustedes de pronto tienen un panorama más amplio de otras fuentes ahí de contaminación acústica que se esté dando en la Comuna 4. Bueno, de hecho, la principal fuente de ruido en general en Medellín es el ruido vehicular, ¿cierto? Todo lo que es el sistema vehicular es lo que más está generando como tal molestia, y de hecho acá en la oficina en Ecoacústica recibimos demasiadas llamadas de personas que se quieren aislar de ruido vehicular.
sea, podemos decir que un 60% de las molestias de las personas en la ciudad de Medellín nos habla o nos contacta es porque no soporta el ruido vehicular y realmente pues en horario nocturno muy poco lo del tema de discotecas, pero el factor común, el común denominador es siempre el ruido vehicular. El tema de obras es un poco complejo de manejar porque son obras que son necesarias para la ciudad y que están solamente por algunos meses, ¿cierto? No es algo que perdure por mucho tiempo, entonces son obras que pues son fuentes que las podemos manejar como de forma puntual en ese momento, ¿cierto? No todos los días ustedes van a sentir un taladro o una retroexcavadora, siempre se están moviendo por toda la ciudad y generan molestias solamente en el momento en que están trabajando. De resto, cotidianamente vamos a tener ese ruido vehicular como la principal fuente de ruido en la ciudad. Listo, Víctor. Bueno, vamos concluyendo con esta sesión llamada Momento Verde. Definitivamente sí, la contaminación acústica tiene efectos negativos en la salud y nos podemos ver expuesta a esta en todos los espacios de nuestra vida. Bueno, a continuación entonces vamos con nuestra siguiente sesión llamada Palabras al Viento. De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento. La contaminación acústica es la exageración de ruido que altere los factores normales del ambiente. Poli, la contaminación auditiva es los ruidos que hacen la gente con los carros, con las motos, los carros de la basura con las campanas, todo lo que tenga, los equipos de sonido, todo eso es contaminación, hasta los ladridos de un perro, contaminación auditiva. O una vibración pues que se genera sin importar cuál sea el origen de ella, que genera una molestia, pero no solo una molestia sino una cantidad de problemas impresionantes que de pronto no son muy visibles. Por ejemplo, entre ellos entiendo que genera estrés, genera desconcentración, perjudica el descanso de las personas, genera una cantidad de problemas dentro de las personas que si bien no son directos así físicos, sí van influyendo demasiado en la salud de las personas. Yo realmente pienso que en la Comuna 4 se ve pues mucha contaminación, ya que hay zonas muy pobladas de este tipo de sonidos como lo son discotecas, bares, donde se pueden presentar esto. Creo que la Comuna 4 ha mejorado mucho en ese aspecto, ya que es mucho más controlado que hace algunos años. Bueno, pues yo opino que la Comuna 4 en respecto a la contaminación auditiva está muy mal. Por todo el tiempo están como pasando muchos venteros ambulantes gritando, el ruido pues como de los carros y de las motos cuando pasan, hasta a horas muy altas de la noche y eso pues como que no ayuda mucho. A mi parecer aquí en la Comuna 4 hay demasiada bulla, demasiados carros, demasiado de todo, mucha contaminación auditiva. Los carros pitan, las motos andan por allá toda loca. A las discotecas, a todos los carros que pitan a toda hora y el constante ruido que hay en todo momento, hay mucha contaminación acústica. Me parece que en el barrio Aranjuez se da mucho eso, ya que es un barrio como muy transitado y se presta para mucho ruido por las rumbas. Por ejemplo, cuando hacen una actividad, celebran algo, echan mucha pólvora, el sonido de la pólvora, teniendo en cuenta que eso es muy malo para los animales. También, por ejemplo, hay personas que a veces no respetan el horario. Un ejemplo es de que en las horas de la noche, donde las personas que trabajamos descansamos, los que tienen carros ponen sus alarmas ya, dejan sus carros guardados, se van a dormir. Cuando pasa una moto de un motor de alto cilindraje, eso activa las alarmas de los carros. Eso es un sonido pues que molesta. No sé si es que les gusta o qué pasa, pero siguen volviendo a pasar, por ejemplo, los de la moto que les comento, y siempre activan esa alarma del carro y eso es muy molesto. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Muy bien, ahí teníamos las respuestas precisamente de la comunidad con respecto al tema de hoy. Bueno, y antes de hablar precisamente de la comunidad, yo por aquí quiero contarles, compañeros panelistas, Luis y Víctor,
que pues nos están saludando ahí varias personas, inclusive con muchas de esas preguntas que quieren ser resueltas en este programa, ¿cierto? Daniela Cortés nos está saludando, nos dice buenas noches a todos, gracias al programa Eco 4 por traernos temas tan importantes y una problemática que tenemos en Medellín, en especial en Aranjuez. También saluda a Sandra Ocampo. Angie Carolina Sánchez nos dice, buenas noches, una preguntita para Víctor. ¿Qué equipos miden emisión de ruido y ruido ambiental? ¿Y cuál es la diferencia de estas? Vamos entonces de una vez con esa pregunta o seguimos aquí porque hay varias preguntitas por aquí que nos hacen. De una vez, vamos, Víctor, con... Bueno. No, como comentaba ahorita, el equipo con el que realmente realizamos mediciones de ruido y cuantificamos como tal esas molestias es el sonómetro. El sonómetro es el equipo que mide esas variaciones de presión y nos da un resultado en decibeles, que es el parámetro que tenemos para cuantificar como tal esa molestia. Muy bien. También Valentina Velázquez nos dice, en mi hogar, ¿cómo puedo aislar el ruido vehicular? Ahí ¿qué le podemos responder? El más experto en el asunto. Esteban. Bueno, en realidad es lo que se debe hacer cuando estamos hablando de ruido, en general, como para que la gente tenga una perspectiva un poco más amplia del control del ruido. Cuando estamos hablando de ruido, pues tenemos tres formas de atacarlo. Lo podemos atacar desde la fuente, lo podemos atacar en la vía de transmisión, que en este caso sería el aire o la distancia que hay entre la fuente y el receptor, que sería tu casa, y estaría intervenir el receptor, ¿cierto? Pues intervenir la fuente es muy difícil, intervenir en los carros pues puede ser un poco complejo, ¿cierto? Hay maneras de intervenirlas, pero pues ya eso depende de otras políticas públicas y de otros intereses, pues, ¿cierto? Con disminuir el ruido que generan los vehículos, como con un parque automotor un poco más nuevo, otros tipos de velocidades, tipos de asfalto, ¿cierto? Que se pueden cambiar, pero eso ya es un poco más complejo. La vía de transmisión es que tengamos, por ejemplo, pantallas, que es entre la vía y la casa, unas pantallas, unas barreras acústicas, pero hay lugares en los que paisajísticamente o no se puede realizar, ¿cierto? Digamos que de formas constructivas no se puede. Y ya la última sería sobre el receptor, que es involucrando como tal la fachada, haciendo un control sobre la fachada, ¿cierto? Donde ya entraríamos a trabajar sobre, materiales constructivos un poco más aislantes, que no permitan tanta transmisión del sonido de afuera hacia adentro, unas ventanas acústicas, ¿cierto? Pero normalmente cuando se implementan ventanas acústicas, pues ya tenés un cerramiento prácticamente, y muchas veces la gente dice, uy, no, pero es que me cerraron la ventana y yo quería que por ahí entrara aire o yo escuchar los pajaritos, pues ya no vas a tener problema, ¿cierto? Pero como que son unas por otras. Entonces, pero esa es la forma de atacar el ruido desde esos tres ejes, ¿cierto? Desde la fuente, el medio de transmisión y el receptor. Exacto. De hecho, realmente pues acá lo único que tenemos por hacer es siempre cambiar ventanería. O sea, en este momento todo el tema de control de ruido por fuentes vehiculares siempre va a ser la ventanería, que es el elemento más débil en la construcción, ¿cierto? No es lo mismo comparar el espesor de un ladrillo con un vidrio de 5 milímetros y que a pesar de eso es corrediza con fisuras pues, por donde entra aire. Entonces la idea siempre es lograr soluciones herméticas. Entonces, en este momento lo que tenemos como herramienta para mitigar el ruido al interior de las viviendas siempre van a ser o ventanerías o puertas que tengan por lo menos un sello especializado y que tenga un poco más de masa y que se comporten un poco como una barrera contra esa contaminación por ruido vehicular. Muy bien, y tenemos por aquí otra pregunta, nos dice Alex Iriarte García. Uno de los sectores más necesitados de hacer control del ruido es en la Comuna 4 el comercio nocturno. Debido a exigencias legales, ¿qué tecnología o estrategias podrían adoptar? ¿Qué le podemos decir ahí a Mira, es un tema muy complicado y va a ser más que todo a un tema normativo. Realmente hasta que no tengamos una política, pues una legislación más estricta que regule como tal esa molestia frente a las personas y como tal regular las actividades, va a ser muy difícil como tal realizar acciones contra ese tipo de, con este tipo de personas que tienen este problema con ese tipo de establecimientos. Realmente hemos
tenido mucho problema al realizar mediciones al interior de vivienda, porque a pesar de que se exceden mucho los niveles de ruido, la misma metodología que plantea la resolución 8321, una de las normativas que se implementan para cuantificar ese nivel al interior de viviendas, no facilitan como tal herramientas para uno decir vamos a sancionar una actividad o vamos específicamente a decir objetivamente que esta fuente o este recinto es el que está generando problemas. Lamentablemente hemos realizado mediciones al interior de viviendas donde se da un cumplimiento o no se da un cumplimiento, pero debido a que pasa una moto o que pasan otros factores que hacen que no se pueda cuantificar bien esa molestia y es como lo difícil, es más que todo ya un tema normativo y que es complejo. Ahí lo importante es que si genera molestia, estamos hablando de una zona en la que hay ocio, que muy probablemente va a ser reiterativa la queja, ¿cierto? Entonces lo más importante ahí es precisamente quejarse, exacto, ya que hay una entidad reguladora que va a hacer toda esa recolección y lógicamente mientras más reiterativo sea, pues ya van a estar identificadas las zonas más problemáticas. ¿En función de qué? En función de que ya se tenga información verídica, objetiva de la molestia de las personas en ciertas zonas de la ciudad. Entonces ya cuando se vaya a hacer un plan de acción, cuando se vaya a hacer un plan de descontaminación o de gestión de ruido, pues ya se tengan identificadas cuáles son las zonas más problemáticas de la ciudad, ¿cierto? Ya cuando ya entre las entidades regionales o no sé, las gubernamentales entren a hacer un tipo de plan, ¿cierto? Como lo está realizando ahora Área Metropolitana, y ya se tienen algunos sitios identificados, ¿cierto? Algunos sitios identificados donde ahí es donde se tiene que cumplir unos criterios de calidad acústica un poco más pues, un poco que no afecten, más restrictivos y que no afecten tanto a la comunidad, o saber qué hacer entonces con esas zonas, puesto que ya están consolidadas en cierta medida como una centralidad o ya están consolidadas como una zona de ocio y hay que saber qué hacer en cuanto al ruido en ese lugar, ¿cierto? Exacto. Entonces es eso, pero hay que quejarse, la verdad es que sí hay que quejarse, es algo que no se hace y que se ha venido haciendo un poco más recurrente las fiestas clandestinas por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y ya la gente, pues no sé, se acostumbra a hacer las fiestas en su casa, en las fiestas de barrio, las fiestas en la cuadra, y pues no tienen esa conciencia de que de pronto lo que yo estoy haciendo y estoy pasando muy bueno en este momento puede estar afectando en realidad a la persona que está alrededor, ¿cierto? En la comunidad, no tienen en cuenta que hay una persona que está descansando, que tiene que ir a trabajar al otro día, o una persona que en estos momentos tiene algún tipo de enfermedad y que se pueda ver afectado por ese tipo de ruido. Entonces es más que todo eso, es quejarse, es para que ya las entidades o las organizaciones respectivas pues hagan gestión sobre el ruido, ¿cierto? Estamos hablando de policía, estamos hablando ya de los municipios, etcétera. Así es, y bueno, qué mejor que aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a la ciudadanía a que tomemos conciencia en cuanto a esta problemática y seamos conscientes de que también tenemos vecinos y que necesitan descansar. Exacto. Bueno, hace un momento nos estaban contando qué se puede hacer para mitigar esta contaminación acústica en algunas casas de pronto o sectores comerciales, pero esta pregunta para alguno de ustedes dos que me la pueda responder, ¿qué está haciendo Medellín para mitigar la contaminación acústica y si consideran que son suficientes las acciones contra esta problemática? Bueno, yo pues desde la parte pues Medellín, ¿qué está haciendo en este momento? Realmente sí está haciendo mucho más gestión en tratar de cuantificar, en actualizar los mapas de ruido, pero en últimas, hasta que no haya un cambio de normativa, hasta que no haya una regulación más estricta, realmente ese cambio va a ser muy complejo. Así como lo dices, invitar a la ciudadanía a que se quejen es como la única herramienta que tenemos como para que las autoridades ambientales presten atención a que realmente hay una problemática y que realmente nos está afectando. A pesar de que el área metropolitana, con ayuda de la Universidad de San Buenaventura y esto, están realizando actualizaciones de mapas de ruido, constantemente están identificando zonas, como decía Esteban, identificar zonas ruidosas y mirar qué se puede hacer con ellas. Hasta que no se logre cambiar una normativa, no vamos a lograr como tal una gestión para lograr satisfacer como tal esas necesidades que tenemos respecto a este tema de molestia por ruido. Y más que Esteban, pues que Esteban sí ha tenido más experiencia en el sentido de qué es lo que está haciendo el área metropolitana. De hecho, sí. De hecho, Víctor, área metropolitana, después de la actualización de los mapas de ruido que se hicieron ahorita en el 2019,
finalizando 2019, ¿cierto? Uno de los productos que se tuvieron fueron los planes de acción de descontaminación o plan de acción para la gestión del ruido en el Valle de Aburrá. Y uno de los ejes transversales de ese plan de acción es la comunicación entre esa coordinación institucional, ¿cierto? Interinstitucional, que todos los municipios pues entonces sigan estos planes de descontaminación, ¿cierto? Y entre ellos pues Medellín ya está pues como tomando cartas en el asunto, ya está haciendo unas jornadas un poco más estrictas, unos proyectos de diagnóstico de las fuentes industriales, ya está trabajando en el tema de caracterización de tráfico vehicular, se está realizando en el área metropolitana la zonificación acústica, que es algo que se venía pues ya como que se debía o que hacía parte de la normativa, ¿cierto? Porque muchas veces dicen, la resolución 0627 dice un sector y un subsector. Eso es un sector residencial, pero digamos que en el sector residencial hay mixtura. Como está organizado el territorio, hay cierta mixtura. Entonces, cuando van a aplicar la norma, no saben a qué subsector o a qué valor comparar. Entonces, no saben qué decir, ¿cierto? Entonces, ahí ya esa zonificación acústica ya hace parte, pues, como de esos planes que se están manejando y que se quieren implementar, pues, a futuro para tener una mejor ciudad en términos de calidad acústica, que ese es el plan que se va a tener. Yo creo que un poco más adelante vamos a hablar un poco de esto, entonces... Sí. Eso, y cuando compañero Esteban, pues como para dar a entender eso, la alta mixtura se refiere es la combinación en el sector de viviendas con hospitales e industria, por ejemplo, ¿cierto? Cuando me dicen que una industria no puede sobrepasar cierto nivel de límite, que eso ha pasado mucho, es que, no, es que esto es una zona industrial y el nivel de emisiones son 70 decibeles, pero es que al frente hay una zona residencial. Entonces, ahí ¿cuál aplica? Entonces, ahí es donde se genera muchas veces esa problemática cuando estamos cuantificando. ¿Cuál aplica? ¿Quién estuvo primero? ¿Cierto? Ellas empiezan a generar más problemas. No, es que la industria aquí lleva años y aquí empezaron a construir alrededor y se me empezaron a quejar, ¿cierto? Entonces, son problemáticas que ya tienen que ver un poco más con la variable urbanística, de la morfología urbana y de cómo en el tiempo se ha consolidado la ciudad, que también influyen un poco en eso. Pero mira que esta respuesta, te estoy diciendo aquí, se ha venido trabajando bastante, ¿cierto? Se ha venido trabajando bastante para todos los municipios. Y es algo a lo que, digamos que aquí en unos años, pues la meta es a 2030, pues tengamos una de las ciudades con mayor gestión de ruido, digamos que en la región, ¿cierto? Entonces, exacto. Claro. Muy bien, muy claro. Pero también, pues ustedes están mencionando ahí lo que es mapas de ruido. Como estamos aquí en este programa, yo sé que muchas personas por ahí no entienden ciertos términos. Vamos a desmenuzar eso. ¿Qué son mapas de ruido? Ok, mira, el mapa de ruido pues, es una herramienta de diagnóstico. De hecho, ustedes pueden buscar mapa de ruido del Valle de Aburrá, lo buscan, googlean, mapa de ruido del Valle de Aburrá y van a encontrar una plataforma web en la cual ustedes pueden ver el mapa de ruido, pueden ver en toda la ciudad, en todo el área metropolitana, cuáles son los niveles de ruido anuales que tiene el municipio por cada uno de los agentes de tráfico vehicular. Entonces tenemos tráfico automotor, tráfico ferroviario, cómo afecta el aeronáutico, cómo afecta el tráfico vehicular. Esa suma de todo eso pues me da un mapa total que es el ruido ambiental, ¿cierto? Eso se mapea en toda la ciudad, se muestra con unos niveles de colores, cómo son los niveles de ruido, lo que usted estaría expuesto en un periodo anual, ¿cierto? En un periodo anual. Es por eso que en el mapa de ruido se alcanza a apreciar muy bien que la fuente que mayor genera contaminación o que mayor genera niveles de ruido e intensidad es el tráfico vehicular, ¿cierto? Ahí se alcanza a apreciar que en un periodo anual el tráfico vehicular es el que más intensidad genera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en estos mapas de ruido hay algo que muchos seguramente van a buscar, no van a encontrar, por ejemplo, la actividad de ocio, no la van a encontrar ahí. Muy bien, o ustedes esperarían que, por ejemplo, yo me acerco a un Parque Lleras, ya vea, por ejemplo, ahí en colores una afectación un poco más grande. No lo van a encontrar porque, como les decía, es un periodo anual, y estamos teniendo en cuenta que un sitio como el Lleras tiene un funcionamiento nocturno en unas horas, digamos, no sé, de 9 de la noche, pues estoy poniendo cualquier hora, 9 de la noche, 3 de la mañana, ¿cierto? Donde mayor incidencia tiene. Pero eso se compensa energéticamente con esos periodos de descanso que hay en el día. Esas zonas no se van a ver muy bien afectadas. Ese es el mapa, es una herramienta de diagnóstico en la cual vamos a identificar algunos tipos de zonas y cuáles son las fuentes que más nivel están generando en la ciudad.
Sí, eso, pero entonces puntualmente un mapa de ruido es la representación gráfica mediante un mapa de colores de los niveles de ruido de una zona. Y realmente pues sí he tenido, bueno, no he tenido, pero veo como hay veces la problemática que sea anual, es porque eso, no especifica pues como algunas fuentes, o sea, cuando se promedia todo da que el nivel de ruido es, la principal fuente son los vehículos, ¿cierto? Pero por ejemplo, eventos, que un pito y esto que es algo instantáneo que sea en el momento, eso no lo ve, y que realmente, como escuchamos ahora, esa es la principal queja de las personas. O sea, nosotros nos acostumbramos al flujo vehicular, pero cuando este pita o cuando este frena o cuando sucede un evento, ese evento es el que genera realmente la molestia, debido a que venimos acostumbrados a un nivel de ruido continuo y sucedió algo en el momento y ahí mismo nosotros como que ¿cierto? Esa es como tal esa molestia que perciben las personas, y que expresarlo en un mapa de ruido es más bien complejo. Bueno, así es. Bueno, Víctor, contémosle a la audiencia cómo puede empresas como Ecoacústica aportar a la comunidad o a las empresas a disminuir la contaminación acústica. Bueno, no, primero como una herramienta, como lo decías ahorita, invitar a la comunidad a que se queje. Es la principal herramienta que tenemos para que los gobernantes puedan cambiar una normativa y que puedan realmente proteger como tal a las personas frente a esa contaminación. Pero en este momento, por parte empresarial, por parte industrial, lo que tenemos por hacer es simplemente mitigar ese impacto al interior de las viviendas. Siempre vamos a hablar de las sugerencias de que la persona que está con su rumbita en la casa, que maneje niveles solamente para el interior de la casa sin generar problemas con los vecinos. Obviamente se van a generar molestias porque muchas veces va a ver el apartamento debajo del apartamento, entonces ya empezamos a hablar un poco sobre temas de ruido en la edificación, que eso pues ya es otro tema pues a tratar completamente diferente. Pero consejos siempre para la ciudadanía es ser moderados frente a los niveles de ruido. En el exterior, lamentablemente pues eso, los vendedores ambulantes está prohibido legalmente el tema de megafonías, ¿cierto? Esto está prohibido y las personas desconocen de esto y por esto nos podemos quejar. Les hablaría de ventanas y puertas acústicas y todo eso, pero realmente son soluciones para mitigar que en la mayoría, pues en este momento por la situación incluso de mercado, pues son soluciones muy costosas y la capacidad adquisitiva muchas veces de las personas imposibilita que se puedan proteger frente a este tema de ruido por medio de ventanerías, debido pues ya a temas comerciales, ¿verdad? Porque son soluciones muy robustas que hacen que todo se encarezca. De hecho, todo lo que tenga que ver con control de ruido, por ser soluciones robustas, hace que muchas veces sea inaccesible. Ya empezamos a hablar de un debe pesos, ¿cierto? Si necesitas mayor aislamiento de ruido, vas a tener que tener mayor presupuesto para poderte aislar. Entonces, es más que todo la recomendación para las personas es tener conciencia y quejarnos para poder identificar esas molestias y presionar como tal al ente regulatorio. Bueno, perfecto. Y continuando en esta sesión llamada Palabras al Viento, le preguntamos también, si no se controlara el tema del ruido en la ciudad, ¿qué consecuencias habría a futuro? Luis, nos cuentas, por favor. Ok, si no se controla el ruido, pues digamos que es muy complicado que en una ciudad, pues dependiendo de las fuentes de ruido o cómo esté estructurada la ciudad, ya tenemos unos niveles de ruido representativos en unos sectores, ¿cierto? Estamos hablando de que cuando estamos cerca a vías de tráfico vehicular, pues vamos a tener niveles de ruido entre los 75 y 80 decibeles, pues y eso no va a cambiar, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que el tráfico automotor pues va a aumentar, entonces lógicamente pues puede aumentar los niveles de ruido y lo importante ahí no es tanto es cómo aumente esos niveles de ruido, sino más bien cómo aumenta las personas que se están viendo afectadas, ¿cierto? Ese porcentaje de personas afectadas es el que me va a aumentar en el tiempo y eso pues ya generaría pues como un indicador de alarma en una ciudad, ¿cierto? Digamos que el ruido no va a aumentar mucho,
aumentar mucho. Pues una de las maneras de que aumente mucho es que yo cambie, digamos que todos los carros de Medellín los cambie por volquetas, ¿cierto? Entonces ya ahí tendría pues un escenario exagerado, pero tendría unos aumentos exagerados de ruido, ¿cierto? Pero eso no va a aumentar mucho. Lo que sí va a aumentar es la población expuesta y cómo se va a ir construyendo la ciudad conforme a eso, ¿cierto? Que yo vaya a cambiar vías o que meta conjuntos residenciales en lugares donde no se tiene en cuenta esa variable de ruido y que muy seguramente esas personas van a estar afectadas por ruido. El tema de la ciudad pues es un poco más complejo porque también hay que mirar algo, y es que una ciudad pues suena a ciudad en ciertos lugares, pero una ciudad también debe tener lugares en donde debe sonar a periodos a una zona de descanso, ¿cierto? Una zona verde pues debe eso ser como una zona verde, como uno se la imagina, ¿cierto? Entonces, el tema de ciudad, ahí, por ejemplo, hablamos ya de lo que serían los paisajes sonoros, conservar un paisaje sonoro, renovar paisajes, mantener algún paisaje, ¿cierto? Cuando hablo de conservar y mantener, o cuando yo hablo ya de descontaminar algún lugar, ¿cierto? Si yo digo que ya el centro de la ciudad está demasiado contaminado y hay que reducir los niveles de ruido, pues hay que reducirlos, pero no va a dejar de sonar a centro de la ciudad, ¿cierto? En cambio, si yo tengo una zona que es, por ejemplo, un cerro, el Cerro El Volador o el Cerro Notíbara, no sé, en el que por alguna razón ya están aumentando muchísimo los niveles de ruido, pues esa forma que como suena la ciudad en ese lugar de descanso va a cambiar con el tiempo y se va a perder esa identidad sonora de la ciudad. Entonces es muy importante mantener esa identidad sonora en ciertos lugares. Es muy muy importante, teniendo en cuenta que si se quiere conservar o que se quiere renovar algunos lugares de la ciudad, pues hay que tener en cuenta eso. Como les decía, lo más importante ahí es que con el tiempo puede que aumente las personas afectadas, no tanto el nivel de ruido como tal, pero sí las personas afectadas, según cómo vaya evolucionando la ciudad. Y como hablaba anteriormente, qué pena, sí, eso, las personas afectadas y empiezan a desencadenarse como tal enfermedades, ¿cierto? Eso ya se empieza como tal a notar debido a esos niveles de ruidos elevados. Claro, claro. Bueno, como el tiempo en la radio siempre vuela, y si es, por ejemplo, radio así digital, mejor dicho, se va de una, pues nos van a quedar ahí como cositas por hablar, pero vamos a ir como terminando, luego vamos a la pacha y vamos a leer algunas preguntas también que nos siguen haciendo por aquí los invitados. Así que para ir como cerrando un poquito de a poco el tema, ¿cómo concientizar a las personas para que entiendan los peligros de la contaminación acústica? Eso es bastante complicado, todo ese proceso. Sí, concientizar a las personas sobre la contaminación acústica es realmente complejo, y más que todo por una cultura latinoamericana. Realmente la cultura de nosotros es muy de fiesta, muy de pachanga, y eso hace que sea muy, muy complejo. Eso ya es más que todo, sí, es un tema ya cultural que debe de evolucionar con el tiempo, y estos espacios creo que facilitan como tal a que las personas se culturicen un poco frente a esto. De hecho, hay mucho por trabajar en esto, y incluso Medellín está tratando de sacar el día de la concientización sobre el ruido hace más o menos 2 o 3 años, si no estoy mal, Luis, ¿cierto? Es como tratar de hacer campañas, para concientizar a las personas. De hecho, entre los planes de gestión del ruido, pues que les hablaba, el plan de acción, uno de los ejes es ese, precisamente, la educación. Educar a las personas, concientizar a las personas de que el ruido puede ser muy perjudicial a largo plazo, y hay algo que hay que entender, y está desde el punto de vista cultural, el de hacer una fiesta, el de estar hasta altas horas de la noche con música. Inclusive uno no cree, pues sacar a lavar el carro un domingo a las 6 o 7 de la mañana, eso ya es estás perjudicando a tus vecinos, o los que se madrugan a podar, los que se madrugan a martillar, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pues países un poco más desarrollados ya tienen en cuenta esto, y tienen cierta reglamentación incluso para la hora en la que usted tiene que ir a depositar la basura, porque el ruido de las botellas o del vidrio pues está generando molestia, ¿cierto? O porque no pueden andar en la mañana las mujeres en tacones en las casas, ese tipo de cosas. Se tienen que empezar a concientizar la gente. Uno no cree que el ruido afecta, sino cuando ya lo está afectando a uno directamente. Y eso es algo que no podemos permitir, ¿cierto? Tenemos que hacer o concientizar de que nosotros podemos estar perjudicando a los demás, y no necesariamente tenemos que esperar hasta que nos perjudiquen a nosotros para darnos cuenta de eso. Entonces,
es un tema muy cultural, pero también es un tema también desde el punto de vista de las entidades gubernamentales, de que hay que prestarle atención, hay que prestarle cuidado, y hay que empezar a hacer gestión sobre el ruido y conocer qué es el ruido, ¿cierto? Saber un poco desde el punto de vista ya académico qué es el ruido y cómo se presenta, qué es un contenido frecuencial, qué es el tiempo de exposición. Tener en cuenta eso es muy importante, y por eso estos espacios a mí me parecen bastante enriquecedores, ¿cierto? Que la comunidad se empiece a enterar un poquito de esto, ¿cierto? Empiece a enterar un poquito de qué tanto afecta el ruido a la población, y que es un contaminante que, digamos que para la calidad de vida como tal, nos puede afectar mucho a futuro. Es en ese sentido, o sea, digamos que a futuro, pues digamos que la salud y el tema del desencadenamiento de una enfermedad, pues es un poco exagerado, puede suceder porque hay estudios de eso, pero en términos de estrés, en términos de no dormir bien, en términos de molestia, de comportamiento incluso con los vecinos, en ese sí nos podemos nosotros enfocar y saber que el ruido en realidad sí está generando una afectación grande en nuestra sociedad. Claro, claro que sí. Bueno, vamos entonces ahora para luego ir, porque por aquí queremos resolver algunas dudas de las personas que están conectadas a esta transmisión, pero antes vamos a hacer ahí el empalme con una de las secciones que más nos gusta, que es precisamente las palabras de la Pachamama, ¿cierto? Es una de las secciones que hace parte de este programa Eco 4. Así que vamos entonces con la Pacha Cuenta y en un ratito volvemos para el final del programa. Mis piernas son de raíces, árboles y ramas. Mis brazos como los ríos que fluyen hacia el mar. Abraza los valles y montañas. El viento es el aire que soplo al respirar. Los animales son mis hijos y protectores leales. Yo soy la Pacha. Esto es la Pacha Cuenta. En estos tiempos modernos, donde las ciudades crecen y crecen, donde cada vez habitan más almas en el mundo, es difícil regocijarnos con el silencio y la tranquilidad con que goza la tierra hace algunos siglos. Nuestros tiempos han alejado a mis hijos humanos de la cercanía y el equilibrio con que habitan, compartían y disfrutaban de su entorno natural. Sin embargo, hay tiempo para apreciar lo esencial. Los invito, hijos míos, a que disfrutemos del sonido del agua, del aleteo de los pájaros, de los cantos de los canarios y los grillos. Y así, como disfrutamos de las bellas canciones, los exhorto a representarnos al otro y su voluntad de poder disfrutar también los sonidos que lo reconfortan. Es deber de todos contribuir a tener una casa común, más tranquila, amigable, cuidadosa de la naturaleza y todos quienes la habitamos. Recuerden que tus acciones repercuten en cada ser que te rodea. Les estaba diciendo que ahí teníamos a la Pacha Cuenta con su mensaje reflexivo, haciéndonos un llamado a la concientización sobre esta problemática que nos afecta a todos. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, vamos a culminar con algunas preguntas que tienen nuestros televidentes a través de nuestro Facebook Live. Por aquí tenemos a Daniela Cortés que pregunta, dice, me gustaría saber cómo afecta la contaminación acústica a los animales de compañía. Víctor, ¿me respondes a esta pregunta, por favor? Bueno, realmente a los animales de compañía, realmente bastante, especialmente a perros, ¿cierto? Que tienen sensibilidades auditivas mucho más sensibles que las del propio ser humano, incluso en aves como tal, ¿cierto? Sé que se han hecho estudios, por ejemplo, cómo afecta el ruido aeronáutico, el ruido del Olaya en algunas aves
como tal del Olaya. No sé si Esteban creo que estuvo en algún proyecto sobre esto en el área, si no estoy mal. Pues no, directamente no, pero sí sé que hay estudios relacionados con esto, con el ruido y la fauna. Pero bueno, básicamente pues en nuestros hogares, más que todos los perros, por ejemplo en la alborada, son los que más sufren debido a que ellos tienen esa alta sensibilidad con los sonidos como tal. Entonces esta pólvora, este ruido impulsivo como tal que se genera, a ellos los asusta y los pone nerviosos como tal. Entonces eso es una afectación como tal para ellos. Incluso en una alborada lamentablemente hubo una vez pues mucha muerte de pajaritos debido a esa alborada en el sector de Pilarica, por ejemplo. Entonces ese tipo de ruidos que tienen mucha intensidad y que son impulsivos afecta mucho la salud como tal de los animales. Claro, de hecho, para complementarle un poco a Víctor, pues yo no soy experto en el tema, pues ya eso le corresponde un poco más a los biólogos, ¿cierto? Que hayan un poco más de estudios, pero como tal se sabe que los animales, un perro, un gato, las aves, son más sensibles y escuchan con una intensidad mucho más alta que los seres humanos, ¿cierto? Entonces hay uno donde uno dice, listo, si a mí me molesta la pólvora, ¿cómo le va a molestar a ellos? Le podrá estar molestando 4 o 5 veces más en nivel de intensidad, ¿cierto? Entonces lógicamente ellos se ven asustados, no saben qué es eso, no tienen ni idea. Entonces eso afecta bastante. Con el tema de los pájaros, pues les voy a poner el ejemplo, y todos lo notaron seguramente. Ahorita en la pandemia, cuando nos tocó pues la encerrona, ¿cierto? Que nos tocó encerrarnos, nos empezamos a dar cuenta cómo las aves empezaron a tomar como otra vez el lugar, se escuchaba un poco más la fauna, y lógicamente es por ese tema del ruido y la presencia humana, ¿cierto? La presencia antrópica en algún sector hace que algunas especies se vean un poquitico aisladas, y eso en cierta medida afecta también no solo la fauna, sino la flora, ¿cierto? Entonces, ya por el hecho de que una ave ya no esté ahí, pues, o no prefiera estar ahí, porque eso es otra cosa, ya no lo prefieren, ya estaríamos perjudicando en cierta medida. Luis, muteaste el micrófono. Bueno, sí, que en general es eso, pues los animales son mucho más sensibles, eso sí es seguro, son mucho más sensibles al ruido, y si a nosotros nos molesta, ¿cómo será a ellos? ¿Cierto? Claro. Hay que tener eso en consideración. Bueno, mire, por aquí nos llega otra pregunta de Valentina Velázquez. Dice, ¿los planes de ordenamiento territorial contemplan esos mapas de ruido que mencionan? Actualmente, ojo, porque actualmente no lo contemplan, ¿cierto? Digamos que dentro del plan de ordenamiento territorial no está esa variable de contemplar una zonificación acústica, un mapa de ruido dentro de la planeación urbana, ¿cierto? Sin embargo, ya se están tomando cartas en el asunto. De hecho, actualmente la Universidad de San Buenaventura y Área Metropolitana del Valle de Aburrá está trabajando en uno de esos ejes que yo les he venido diciendo del plan de descontaminación acústica, pues que tiene muchos ejes transversales. De una vez se los voy a decir en qué está trabajando en la coordinación institucional, de que todos los municipios hablen de lo mismo, la planeación del ordenamiento del territorio con criterios de sostenibilidad, que ahí está directamente relacionado a lo que es cómo llevar esta variable de ruido a una planificación urbana, cómo debe ser, cómo llevarlo allá, para que los planeadores lo tengan en cuenta siempre que hagan un POT, la reducción del impacto en la salud pública, la reducción acústica del parque automotor, las industrias, la caracterización de industria que el municipio de Medellín ya la está realizando, el tema de edificabilidad, ¿cierto? Que cómo deben ser los tratamientos o las edificaciones y que tengan menor impacto, y el criterio de caracterización del tráfico aeronáutico, ¿cierto? Eso se está teniendo en cuenta ahora, se está trabajando, y la universidad está trabajando en estos momentos en ese eje, en el eje del plan de ordenamiento territorial, de cómo llevar estos mapas, este diagnóstico de la morfología urbana, cómo llevar los temas de las quejas, el tema de la sensibilidad al ruido, cómo llevar el tema de los mapas de ruido y el diagnóstico, cómo llevarlo a una temática que sea tenida en cuenta dentro del ordenamiento territorial. Sería excelente. Bueno, y nos queda una última pregunta de Sandra Isabel Ocampo. Dice, ¿hay personas que pueden ser más sensibles que otras a cierto tipo de ruidos? Bueno, realmente todas las personas somos sensibles a ruidos. Ya hablamos, es como de ese termómetro que les comentaba ahora, ¿cierto? Para una persona, ¿qué lo va a molestar y qué es nocivo?
Normalmente a medida que vamos creciendo, lamentablemente vamos perdiendo nuestro rango auditivo, entonces les toca como tal aumentar un poco esa intensidad para escuchar algunos sonidos. Entonces, sí, realmente a algunas personas los puede afectar mucho más, incluso hay personas que son mucho más sensibles. Me he encontrado casos de personas que viviendo en un tercer piso son capaces de escuchar las cavas de una máquina frigorífica en un sótano, que le molesta por temas vibratorios y eso son temas pues, que me he encontrado y que han sido sorprendentes realmente. Entonces sí, hay personas que realmente son ese termómetro que les comentaba de qué genera como tal esa molestia y cómo lo perciben como tal, como ruido. Cierto, desde el punto de vista de sensibilidad, pues sí, hay más sensibles, unas personas más sensibles que otras, perciben sonidos de menos intensidad y les puede molestar. Y desde el punto de vista de la molestia, eso es otra cosa, pues puede que a mí me moleste un motorcito que esté haciendo un ruidito muy suave, muy leve, como hay personas que no les molesta y viven con eso tranquilamente, ¿cierto? Entonces es muy subjetivo, pero desde el punto de vista de lo que decía Víctor, me parece importante recalcar, y es de la pérdida auditiva, pues eso sí está comprobado, estar expuesto a unos niveles de ruido, como decíamos al inicio del programa, durante un tiempo prolongado, hace que el umbral auditivo baje, eso hace que baje, entonces ahí tendríamos una pérdida auditiva, las personas que están todo el día con los audífonos, las personas que están inmersas en ruido durante todo el día, por ejemplo, tráfico vehicular o en una empresa en la que hay mucho nivel de ruido, o sea, aparte del estrés te estás dañando el oído, ¿cierto? Para que entiendan un ejemplo, cuando ustedes van a un concierto o un evento de alto nivel de ruido, que ustedes salen, ya terminó el evento y ustedes se sienten extraños y hablan más duro de lo que, pues sienten que están hablando más duro de lo que querían estar hablando, ¿cierto? Es precisamente porque el umbral se desplaza temporalmente cuando estamos en los conciertos, pero cuando se prolonga esa exposición, el oído se acostumbra a estar así, desplazado. Entonces ahí perderíamos el rango auditivo. Entonces es bueno que las personas, para que sepan, se hagan una audiometría, se hagan simplemente por curiosidad, puedan saber cómo están de eso. De hecho, yo soy ingeniero de sonido, me gradué en ingeniería de sonido y cuando hice una audiometría por allá al final me di cuenta que tenía el oído izquierdo con unas complicaciones, ¿cierto? Entonces miren que sí es importante saber y diagnosticarse un poco en el término de ruido. Así es, Luis Esteban. Agradecemos a las personas que han dejado todas sus preguntas e inquietudes a través de nuestro chat. Por acá tenemos una última pregunta de Saray Ramírez, quien dice pregunta, ¿qué hace Medellín para responsabilizar a los mayores contaminadores acústicos de la ciudad? Luis Esteban, ¿me podría responder, por favor? ¿Qué hace? Pues ya hay cuando estamos hablando del tema sancionatorio, pues ya hay estamos hablando prácticamente de Policía Nacional, ¿cierto? Entonces, pues estamos ya hablando de que exactamente, o sea, ese es el tema. Ya el tema de sancionar, de cerrar establecimientos comerciales, pues ya tienen un poquitico más de dificultades, pues cuando hablamos de poder caracterizar muy bien si está perjudicando o no, pero eso es una de los problemas que tenemos ahorita, y es esa intercomunicación o ese tema de cómo todas las dependencias que tratan esta problemática se van a comunicar y cómo se pueden articular para que pueda haber una mayor gestión del ruido, ¿cierto? Pero en este momento, pues, Policía Nacional sanciona con respecto a la molestia, porque no hay un nivel objetivo, o ellos no van a ir a medirte si en realidad si estás generando un nivel de ruido que es perjudicial, sino que están sancionando con respecto a la molestia, ¿cierto? O simplemente te hacen una recomendación de, venga, apague eso, si yo vuelvo otra vez, pues ya le quito los equipos, o no sé, o sea, ya no sé qué es lo que hacen, pero es eso. Entonces, no, para eso... De hecho, frente a algunos establecimientos de comercio, incluso la policía o las estaciones como tal, le dicen al dueño del establecimiento, venga, haga una medición de ruido con un ente certificado y ya. Entonces ellos lo que hacen es contratar a cualquier persona que les haga una medición de ruido. Bueno, ya están poniendo pues, un poco más de atención a quién se está contratando, pero muchas veces pagan es como por un informe, como que no, venga, que eso tiene que salir favorable, o modifican como tal el día que están haciendo esa medición, o sea, empiezan a hacer como, por decir así, trampa, sin que el técnico pues obviamente sepa. Entonces, eso también dificulta mucho, entonces también hace falta un poco de capacitación frente a esos entes para que sepan cómo actuar frente a este tipo de problemáticas. Claro.
Bueno, ya siendo esta hora que tenemos, pues nos hemos inclusive pasado un poquito del horario porque ha estado bastante nutrida la conversación. Steven, no sé cómo te pareció a ti esta charla amena. No, me pareció excelente, pues, porque ese es un tema que nos compete a toda la ciudadanía en general, no solamente pues a la Comuna 4, sino a toda la ciudad de Medellín, y que realmente sirvió para aclarar muchas dudas y deja de pronto algunas otras que puedan resolver a través de estas organizaciones o a través de entes que estén haciendo seguimiento a estas problemáticas. Entonces, no, me parece excelente. A Luis Esteban y a Víctor, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por facilitar esos espacios, que como lo decíamos, son otros espacios para ayudar a concientizar a las personas, y mañana nos vemos entonces, ¿ok? Pero no, muchas gracias muchachos. Luis, bueno, gracias Sí, también. no, muchísimas gracias. La verdad que estos espacios son muy necesarios desde lo que nosotros hacemos. Pues es importante que se conozca que sí se trabaja en este tema del ruido. Pues estoy seguro que muchas personas no tenían ni idea de todo lo que se hacía, ¿cierto? Pero nosotros somos a nivel pues nacional, pues somos un referente en estos temas, pues de cómo se combate con esta temática del ruido. Y no, pues muy agradecido también por la invitación, porque la verdad sí hace falta eso, ya hace falta un poquitico más de conciencia, de que las personas conozcan y desmitificar un poco muchas cosas, ¿cierto? Miren que el tema de ruido es un poco más complejo, no es simplemente decir que me molesta o no, es muy duro, es muy pasito, sino que ya se tiene que mirar desde muchos puntos de vista, y es importante saber eso, y que la ciudadanía conozca todo ese bagaje que tiene ese término de ruido pues en la ciudad. Bueno, así rapidito para ir finalizando, las personas que quedaron con dudas, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes? Pues en Ecoacústica realmente pueden encontrar mucha información, incluso en la página, incluso escribimos constantemente en el blog sobre temas comunes. Yo creo que incluso la Cuarta Estación estuvo mirando como referencia a alguno del blog como tal. Nos pueden contactar y tenemos pues como tal esa asesoría personalizada frente a cualquier tipo de molestia que normalmente se percibe en viviendas. Entonces, www.ecoacústica.com, y ahí aparecen pues como tal los teléfonos, incluso nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como ecoacústica.com. Ok, ya por parte mía, pues el contacto es el correo electrónico de la universidad. Pues si ustedes ingresan a la página de la universidad, buscan el programa de Ingeniería de Sonido, podrán encontrar toda la información. El correo es sonido@usbmed.edu.co. Ahí encuentran en la página pues toda la información relacionada con el programa y todo lo que nosotros hemos realizado con respecto a esto. La invitación es a que también vean en las páginas del área metropolitana, vean todo lo que se ha hecho los últimos años en este tema de ruido, ¿cierto? Entiendan mejor qué son los mapas de ruido, entiendan qué es lo de la población expuesta, esos indicadores que hay, etcétera. Son muchas cosas que la gente se puede ir empapando un poco y que puede ir incluso indagando con esto de los mapas de ruido que les decía. Hay un aplicativo, en realidad es un aplicativo web en el que te puedes ubicar en tu casa y saber qué da el mapa de ruido en ese lugar, ¿cierto? Entonces, el contacto conmigo es ese, por el medio de la página de la universidad o por medio del correo electrónico que les dije, sonido@usbmed.edu.co. Muy bien, muchas gracias entonces a nuestros invitados. Y antes de despedirnos, Steven, pues yo quiero recordar las redes sociales de la emisora también. Emisora La Cuarta Estación @gmail.com, donde nos pueden escribir y contarnos qué quieren, por ejemplo, tener en temas aquí en La Cuarta Estación. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, emisora La Cuarta Estación. También nuestra página web oficial www.lacuartaestacion.com, y también pueden descargar nuestra aplicación en la tienda Play Store como emisora La Cuarta Estación. Steven. Así es, Manrique. Bueno, todos conectados con La Cuarta Estación. Hacemos un agradecimiento especial a Jennifer Cortés, quien está en la dirección de la emisora, Alex Iriarte García, quien está en el equipo de la transmisión por Facebook Live, a Andrés Manrique, quien me acompañó el día de hoy en la locución por la parte de producción, y a Daniela Cortés por la coordinación de contenidos. Quien les habla, Steven Gómez, y hasta una próxima ocasión de Eco 4. Chao, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad.
Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.